Apenas 2 días después, el miembro del culto fue encontrado muerto por razones desconocidas, pero tras un análisis de ADN, se llegó a descubrir que el miembro de la secta fue asesinado por envenenamiento. Al parecer la polilla lo había envenenado. El 15 de noviembre, básicamente 10 días después de la muerte del miembro del culto, se estaba realizando su funeral. Todo marchaba bien, solo que estaba el detalle de que habían protestas fuera del cementerio. Los protestantes estaban ahí por el simple hecho de que honrar a un satanista era bastante controversial, cuando de repente aparece una furgoneta entrando sorpresivamente por la reja del cementerio. Cuando la furgoneta chocó contra el ataúd, de él salió un hombre con ropa de un culto satánico. Al parecer él era el líder de la secta. De una de sus manos sostenía un teléfono que estaba pegado a su mano derecha. El teléfono empezó a sonar e inmediatamente el líder contestó. Era una videollamada, y el que lo estaba llamando era ni más ni menos que la polilla misma. Luego la polilla le empezó a hablar al miembro del culto y explicarle varias cosas, pero les voy a resumir lo que le dijo al miembro del culto. Le dijo que tenía 3 minutos para responder 2 acertijos. Si acertaba, la polilla le desactivaría una especie de collar que tenía en el cuello el líder satanista, que, según la polilla, si llegaba a 0 iba a explotar. Casi se me olvida, y si respondía mal los 2 acertijos, la bomba se activaría instantáneamente. El primer acertijo decía lo siguiente: que es fuerte, pero es dulce. Que es malo, pero también justo. Y sobre todo, quien gobierna pero que es bondadoso. El satanista no entendía para nada el acertijo hasta que una persona que estaba en el funeral le sugirió que podría tratarse de un líder. El satanista nervioso respondió diciendo que era un líder para su fortuna. Sí, era la respuesta, y el siguiente y obviamente el último acertijo decía, bueno, más que un acertijo, era una pregunta. La pregunta decía: ¿es verdad que sus víctimas que usaban para sus actos satánicos eran policías o civiles que descubrieron la verdad de una organización mafiosa que usted trabaja? La polilla le dijo que si respondía bien desactivaría la bomba y si respondía mal la detonaría. Ya solo le quedaban 1 minuto al satanista, y él confesó que si decía la verdad lo matarían, y que en realidad lo de la secta satánica fue una fachada para matar policías y civiles. Ya en los últimos 14 segundos confesó la verdad. Resulta que sí, él trabajaba para la organización mafiosa, la cual era los seguidores de la Adorada. Además dijo que también la secta era una fachada para matar a los policías y a los civiles que descubrieron la verdad de la organización, y dijo la ubicación exacta en donde estaba la organización, y era en el barrio Santiago Torres. Cuando la bomba llegó a 0, la polilla reveló que en realidad no era una bomba, más bien un contador de tiempo, todo con tal de darle a entender a el satanista que si no respondía a pregunta y el acertijo, iba a morir. El satanista, ya aliviado, fue hacia los policías, pero cuando ya les iba a decir todo, de repente fue disparado en la cabeza. En ese momento varias personas salieron corriendo desesperadas por el disparo, creyendo que se trataba de un atentado por la polilla, pero más tarde, policías habían encontrado una persona sospechosa en el atentado. Su nombre: Bray Doan Klosk. Prácticamente se lo llevaron a interrogarlo. Durante la interrogación se llegó a sacarle la información. Era un miembro de la tal organización criminal. Al ver que el satanista había confesado, optó por dispararle en la cabeza, acabando así con su vida. Fue arrestado y condenado a 10 años de cárcel. La policía inmediatamente fue al lugar que el satanista había mencionado, que era el barrio Santiago Torres. Y mientras tanto la polilla había mandado otra carta a la comisaría. La carta decía lo siguiente: solo para aclarar, el que le disparó después al satanista claramente no era yo, era otro más de por ahí. Espero que esta vez sí logren atrapar a la organización de los seguidores de la Dorada, o de lo contrario haré volar la casa presidencial y varias estaciones de policías, y esta vez sí hablo en serio. Y por cierto, mi nombre es Osmerol Esco.
La policía rápidamente publicó esta carta. La gente estaba preocupada y asustada por la amenaza que les dio la polilla. Regresando con la captura de la organización de los seguidores de La Dorada, lograron encontrar dónde se ubicaban e inmediatamente entraron a todas las casas del barrio Santiago Torres. Eran varios policías y hasta había militares, aproximadamente 100 policías especiales y 50 militares, y apenas eran unos de la organización, un aproximado de 125 miembros. Después de un largo tiroteo que duró 2 horas, lograron capturar a la líder de la organización, su nombre, Eleida de los Dorados. La policía capturó a la mujer y cuando ya iban saliendo de una de las casas, de las cuales estaba Dorada escondida, alguien le había disparado. Ya habían registrado y tomado todo el barrio. Era casi imposible que alguien pudiera haber disparado, al menos que no se tratase de un miembro de la organización ni un familiar de La Dorada. Un día después, el 16 de noviembre, una última carta fue mandada a la policía. Decía lo siguiente: ya he cumplido con mi propósito, hemos logrado acabar con el mal del Estado, y por cierto yo fui al que disparó a La Dorada, porque creía que en los juzgados, ella sobornaría a los jueces, así que, la mate. De nada otra cosa voy a revelar mi identidad de mañana. Si me llegan a llevar a un campo de concentración, entonces haré volar toda la capital, así que, ya saben, no me atrapen, y si eso no funciona la gente me va a rescatar sí o sí. He visto cómo la gente se ha puesto de mi lado por las acciones que hice e inspirado a muchos a seguir mi ejemplo. Ahora sé lo que se siente Hitler cuando se ganó el respeto de los nazis. Postdata, la polilla asesina. En este momento el gobierno no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer. Si lo atrapaba podría haber protestas violentas por todo el país, y si no lo atrapaban podría seguir asesinando y atacando a más gente. Es por eso que optaron a hacer una votación, donde ponían 2 opciones para definir el destino de la polilla, o arrestarlo o no. La votación terminó con una aplastante derrota del 60,5% los que estaban en contra de mandarlo a la cárcel, y un 30,5% a favor de arrestarlo. Sin embargo, el gobierno optó por la opción que lo condenaría a una caída, y era ir y buscarlo y atraparlo de todas formas, lo cual causaría 2 cosas. Una sería la incrementación en las protestas, y la segunda era la que, si lo que decía la polilla era cierto, podía causar varias explosiones por toda la capital, o en el peor de los casos hacer un golpe de estado contra el gobierno. Y lo irónico es que las protestas se incrementaron de ser un 35% a un 53%, incluso hubieron policías y militares que se unieron a la causa de los civiles que protestaban. El 25 de noviembre vendría siendo el día donde se encontraría a la polilla en un programa de televisión llamado Comedia y Política, un programa de televisión donde, como su nombre lo sugiere, hablan chistes relacionados a la política y también hablan de política de manera sarcástica y graciosa. En ese día asistiría una persona disfrazada como la polilla, asistiría al programa para hablar con el presentador. El programa transcurría con toda la normalidad, hablaban de la política, decían chistes relacionados a la misma, hasta que llegaron al tema de la polilla, donde el presentador le preguntó al disfrazado de la polilla por qué él y el resto de sus seguidores admiraban a la polilla. La persona disfrazada de polilla explicó que la razón del por qué lo admiraban era porque este hace un trabajo más eficiente que los policías, además no se dejaba llevar por el dinero y además, según la persona, la polilla era incorruptible. El entrevistador aclaró que el hecho de agredir a un ladrón no te hace héroe, sino te hace un agresor también. Es entonces donde la persona disfrazada de polilla revela nada más y nada menos que es la polilla, que él fue el que atacó al encapuchado, al corrupto, a los satánicos, etc. El presentador se lo tomó como chiste y le dijo: pues yo soy Arnold, pero la polilla le dijo que no es un chiste y que él en serio es la polilla y que él lo hizo todo esto por 3 razones. 1. Estaba harto de las injusticias que pasaba su propia ciudad. 2. Él quería desquitarse por su mal día que pasaba. Y 3. Por venganza. Después explicó este tercer y último motivo diciendo que él tenía una amiga llamada Carolina Sánchez. Y dijo que él y su amiga eran muy cercanos, que casi como hermanos. Hasta que un día, cuando ellos paseaban por las calles, un ladrón le disparó a su amiga.
Todo porque no le dio el dinero, el ladrón le pidió. Y la polilla dijo también que cuando fui a denunciar el robo ningún policía en la comisaría lo ayudó, y para colmo de males cuando fueron a la corte para denunciar atacante, lo dejaron ir tras un soborno que le hizo al juez. Y ya de paso el resto es historia, y dijo también que el encapuchado que atacó la primera vez fue ese mismo que atacó a su amiga. El presentador le iba a decir algo más, pero los guardias lo capturaron apuntándole a la cabeza. Por algún motivo la polilla no puso resistencia y se dejó capturar. Cuando la policía llegó al lugar, se llevaron a la polilla a un campo de concentración. Durante el camino varios manifestantes rodeaban el vehículo donde transportaban a la polilla. Una semana después, el 1 de diciembre, la polilla fue llevada a un juicio y se identificó la identidad de la polilla, su nombre, Henry Aparicio. Durante el juicio no impuso resistencia, hasta incluso le dijo a su abogado que no lo ayude, pues ya tenía todo controlado. Cuando el juicio terminó condenaron a Henry a 10 años en el campo de concentración. Sin embargo Henry antes de ser llevado dijo lo siguiente: recuerden que si el público se entera que me arrestaron van a hacer una manifestación masiva. Ya ustedes quedan advertidos. El gobierno al recordar esto incrementó su seguridad en el campo de concentración. No detenían preso a Henry, sin embargo la presión entre la gente del todo de país fue bastante grande, tanto así que hasta policías se unieron a la causa. Es en este momento donde Henry pediría específicamente una cita con el presidente del país, Pasco Tamiel. El presidente no estaba seguro si aceptar la cita, pero Henry le mandó una carta diciendo que no tenía ningún afán de atacarlo puesto que ya había cumplido con su propósito, y además más que una cita, era más una charla entre estos dos. El presidente fue al campo de concentración con su gran seguridad de policías y militares. Cuando el presidente llegó a la sala donde se realizan las charlas entre criminales y su pariente, Henry le explicó que él no tuvo el afán de dañar a nadie, solo quería hacer lo correcto a su manera, y que de hecho se arrepintió de haber asesinado a unos satánicos, aunque en cierto modo admitió que se lo ganaban, puesto a que eran satánicos. El presidente le hizo preguntas de las cuales Henry respondía de inmediato. Las preguntas eran las siguientes: ¿por qué elegiste una polilla como inspiración para tu disfraz? Porque es un animal aterrador y bonito a la vez. ¿En dónde sacaste la furgoneta? La saqué, o mejor dicho la compré en una tienda. ¿Por qué dejabas acertijos? Porque me divertía ver cómo los intentaban resolver. Y así seguía con las preguntas del presidente hasta que Henry le dijo que con lo que había hecho ahora se volvería un símbolo y sería recordado por generaciones por ser una especie de héroe para la capital del país. Sin embargo el presidente le dijo que solo era un loco, trastornado y que iba a morir solo, a lo que Henry negó varias veces, diciendo que el presidente solo le tenía envidia por hacer un mejor trabajo que él. Inclusive, dijo también que sus seguidores y sus bombas iban a hacerse cargo de la corrupción mientras él no estaba. El presidente al ver esto le preguntó que qué había hecho, a lo que Henry le dijo: mi cuarto, el suelo, ahí está la respuesta. El presidente sin pensarlo mandó 2 policías al cuarto de la casa de Henry. Cuando los policías llegaron a la casa, entraron a su cuarto. Lo que encontraron era lo que ya habían revisado: su cama, su mesa, su alfombra. Uno de los policías fue a quitar la alfombra para ver qué había debajo y encontraron una especie de mapa, un mapa que se parece a la ciudad misma. Otro de los policías fue a revisar la computadora para ver qué había y encontró un video que había hecho la polilla. Cuando reprodució el video pasó lo siguiente. Era un video donde aparecía la polilla saludando y explicándole un plan a sus seguidores. Al parecer tenía un canal de YouTube. Resumiré el video. En el video explica la polilla un plan para que él sea liberado del campo de concentración. Explicó que instaló unas bombas en los campos de concentración que había en la ciudad y en las comisarías de policías, todo con tal de ser liberado y a la vez de hacer una rebelión contra el gobierno, ya que él demostró que él mismo era muy corrupto. Y mientras tanto en el campo de concentración,